Oh sí, han confirmado parte 7, es hora de celebrar con JoJo Land. Así que luego de mucho tiempo llegamos al final de lo que podríamos llamar el JoJo original, como un shonen de las hojas de la Jump. Sí, ya sé que parte de Steel Ball Run se publicó en esa revista, pero vos me entendés. No es lo mismo. En un sentido, JoJo podría haber finalizado acá y el resto ser otra franquicia diferente y funcionaría, porque definitivamente nos encontramos frente a un desenlace muy controversial que genera emociones muy fuertes en la última entrega de los herederos de la voluntad de Jonathan. No sé si al nivel de discusión en el fandom que tiene parte 5 o parte 3, pero no puedo mentir, he visto muchas opiniones extremas de ambos lados. Y en parte es lógico, porque Stone Ocean rompe un poco la estructura de lo que me gusta llamar la segunda trilogía de JoJo, porque si bien comparte una situación disparadora como sus hermanas de lidiar con algún eco que dejó Dio después de parte 3, destaca en que trata de ser el cierre de toda esta historia, y no algo más unitario y autoconclusivo, y la verdad logra romper con este esquema, focalizando mucho más el conflicto de la familia Joestar contra la voluntad eterna de Dio, dando nuevo contexto al villano y un nuevo rival que encarna esa voluntad. Y es irónico porque esta historia tiene más conexión con la JoJo original que la parte protagonizada por el hijo del vampiro. ¿Stone Ocean logró alcanzar su potencial o fue un fraude del linaje Joestar? Bueno, hola bienvenido a PBZ, a la sección de JoJo Lands, donde vamos a ir respondiendo todo eso y más por partes. Una de las características fundamentales de JoJo y de Araki como autor es la capacidad y la falta de miedo al cambio, algo que se marcó como un elemento que define la serie desde el momento en que Jonathan dejó su vida abrazando a su hermano adoptivo hace tantos tomos atrás. Lo interesante de Stone Ocean es que logra ese equilibrio de presentar algo distinto, pero al mismo tiempo es la primera vez desde parte 3 que la continuidad con Phantom Blood es parte del atractivo de la obra. Digo que es distinta porque finalmente Araki logró lo que quería hacer desde parte 5, una protagonista femenina en JoJo que para la Jump en esos tiempos era poco común, pero tampoco era la primera o nada por el estilo. Si no, no existiría Reiko Shinjama de Sukeban Arashi de 1975 por Masami no me gusta Tenkaigen Kurumada. También fue bastante novedoso el ambiente de una cárcel que implicó restricciones y reglas de juego totalmente nuevas para JoJo, pero a su vez ser la que busca cerrar la obra original de Araki, parte 6 es familiar en muchos sentidos. Presenta un montón de elementos previamente establecidos de la serie, generando que la obra tenga la doble tarea de tener un cierre propio y un cierre macro, si se quiere, de todo lo que eran estas 6 entregas. Por eso también podemos ver el regreso y exploración de varias cosas favoritas de los fans, algunas con un éxito rotundo, como redescubrir a Dio como personaje, luego de que en mi opinión fue manejado decepcionantemente en el final de Crusaders, también recuperando ideas de heredar voluntades siempre tan presentes en la obra, y también revisitan otros conceptos que medio que se pegan un tiro en el pie y terminan siendo un tanto decepcionantes como lo son los hijos de Dio. En un rato hablamos de eso. Estructuralmente también tiene la particularidad de no ser muy enfocada inicialmente, sino que juega con el formato de historia más disperso, creando arcos, si se quiere, más cercanos a lo que podríamos esperar de parte 4, donde Jorin aprende a moverse dentro de la cárcel mientras que lidia con usuarios de stand muy falopa, llegando posiblemente al punto más abstracto de esta continuidad con algunas de las alocadas y bizarras ideas de Araki. Gracias. Qué pelotudo. Igualmente, ya llegado a cierto punto, vemos cómo el conflicto central se despliega mientras avanzamos en la historia. Es sutil la transición, pero a diferencia de, no sé, parte 4 que se enfoca en Kira y luego nos olvidamos de él por mucho tiempo y luego volvemos, acá ese foco se siente más firme, así tarda en llegar y se sostiene en el tiempo. Pero, ¿cómo son los personajes que habitan la parte final de JoJo? Uno de los puntos más discutidos por alguna razón de la parte 6 son sus personajes, y qué mejor manera de empezar a hablar de ellos que con su protagonista Jolin Kujo. Una cuestión interesante es que desde el trágico encuentro del destino entre los padres de Jonathan y Dio hasta la actualidad de Stone Ocean pasaron más o menos unos 130 años y el conflicto todavía sigue, es un montón. Y sin embargo, Jolin y Pushi operan ambos en dos niveles, como sus propios personajes con pasados que los definen, especialmente al antagonista, pero a su vez también se sienten
como perfectas encarnaciones de esas voluntades que trascienden el tiempo. No es en sí nada nuevo, Araki está utilizando el mismo truco que en parte 3, pero en esta oportunidad, al tampoco estar Dio ahora presente, al igual que Jonathan en el pasado, también se le da ese aspecto mitológico. Porque el primer JoJo era un personaje simple, pero lentamente el material posterior a su muerte resignificó esa simpleza en un sentimiento muy puro. Discutiblemente lo transformaron en un arquetipo de justicia heroica, pero ahora con Dio, en lugar de hacer lo mismo y también reducirlo a un arquetipo, lo elevan de otra manera, ya que por ejemplo, para mí, este vampiro durante la parte 3 tiene una aura misteriosa y solemne. No ve su enojo contra el avance de los Joestar, siempre leyendo, siempre aprendiendo, realmente tiene aires de grandeza, pero después llega la pelea en el Cairo, donde volvemos a prácticamente el Dio de parte 1 con más estilo, y es una decepción. Acá, en parte 6, recuperamos esa mística, y ni hablar si lees la novela del diario de Dio. Igual, ahora, hablando de Jolene, es una protagonista que a mucha gente no le gusta, y no me extraña realmente. Al principio es bastante insufrible, pero gracias a eso obtiene algo que muchos otros protagonistas de JoJo carecen: un arco de crecimiento claro. No sé si fue casualidad o que Araki la vio venir e hizo un metacomentario a través de ella, pero nadie dentro y fuera de la historia quiere saber nada con la protagonista en un principio por sí misma, sino que es un medio para llegar a Yotaro, la cara de la franquicia. Entonces, darle una relación conflictiva y de rechazo hacia su padre, podemos apreciar cómo Jolene crece a través de sus experiencias en prisión, donde comienza a comprender a Yotaro, lo que hizo y el rol que tanto él como ella tienen dentro de la batalla generacional contra Dio, y termina creciendo dentro de ese rol protagónico, mientras en el proceso a uno como lector le permite rememorar a lo largo del camino, parte a parte, lo que nos trajo hasta acá. Definitivamente, en mi opinión, el atributo más fuerte de la protagonista es que tiene un espíritu indomable, ya que sus poderes, comparados con otros JoJos, es mucho más restringido y demanda de mucha más astucia y voluntad, y si hay algo que no le falta a esta muchacha es ese espíritu con un fuego que no se puede apagar. Onda, a lo largo de la historia, Jolene tiene muchas oportunidades para rendirse y dejar que Pushi haga lo que quiera, pero ella elige no rendirse. Es fabuloso, es Jonathan reencarnado en un sentido. Su reafirmación constante de aceptar la lucha como una Joestar, a pesar de que en realidad tiene poco o nada que ver con ella toda la situación, es lo que impulsa tanto y me genera tanto cariño a su desarrollo, y ni hablar de Stone Ocean como un todo, haciendo que esta muchacha tenga mi corazón. Donde sí creo que la serie hace algo de agua es en la relación de la protagonista con algunos de miembros del reparto. Por ahí soy yo, te leo en los comentarios a ver si estás de acuerdo o no, pero creo que faltó tiempo para forjar las relaciones entre la muchachada, porque sacando a Hermes y a Foo Fighters, que tienen un vínculo bien construido demostrando una química excelente con Jolene, después tenemos a Anasui y a Weather Report, que parecen estar en otro grupo aparte con una química totalmente distinta, casi inexistente por momentos, y creo que se debe a que la parte 6 llega a un punto en que está tan enfocada en sus combates y su trama que no encuentra estos pequeños momentos para forjar relaciones, haciendo que sea difícil entender por qué algunos personajes muestran emociones tan intensas entre sí. Onda, spoiler, Hermes llora la muerte de Weather Report cuando la segunda vez que leí el manga me di cuenta que su vínculo era inexistente. No intercambiaron casi nada de palabras. No te pido que forjemos un lazo tipo pero construí algo un poco más y vas a jugar esa carta dramática, y para el colmo creo que acá el anime perdió una enorme oportunidad de pulir ese asunto y profundizarlo un poco más. Pero eso no quita el que es también uno de los grandes atractivos de parte 6, y tiene que ver con que los personajes son, de distintas formas, disfuncionales, haciéndolos muy interesantes. O sea, ver cómo individuos marginados por la sociedad, algunos medios forzados por las circunstancias y otros por sus propias acciones y cagadas, se unen por un objetivo común y terminan actuando de manera heroica, es uno de los mayores aciertos de Stone Ocean, y creo que lo que le da esa particularidad e identidad propia, distinguiéndola de las otras 5 partes. En cuanto a la trama, se sostiene gracias a las decisiones constantes de Jolene de perseguir a Pushi, lo que la arrastra a una serie de eventos que escalan fuera de control. Pushi, por su parte, avanza su plan paso a paso sin que los protagonistas lo noten, y vos como lector estás muy desorientado, o por lo menos yo lo estuve, quedás realmente leyendo los capítulos
a lo loco para ver en qué consiste ese gran plan final de Dio. Es un gran ejemplo de una mystery box bien hecha, porque además Pushy siempre tiene pequeñas victorias. Es un éxito continuo que genera una sensación de urgencia a uno como lector, pero los protagonistas no saben. Es como, Dios mío, Jolene, presta atención a ese detalle, no es el momento para estar festejando. Y que un manga te genere eso es fabuloso. Por eso es frustrante que a la mitad de la historia empiezan a tirar una cantidad enorme de combates que la verdad te pueden llevar a plantearte un no me interesa, amigo, necesito saber qué pasó con Pushy y con Jolene, mándenla ahí. Y estoy hablando vos, viejo dragón y hombre marrón. Pero bueno, eso también habla de la fortaleza de Enrico como villano, porque en lugar de ser eclipsado por Dio, logra ser él el centro de atención, por lo menos en mi caso. Tarea muy difícil, o sea, no ser eclipsado por Dio, muy difícil. Y es porque cuando Pushy está presente, las cosas se van a la mierda para los protagonistas. Cuando Enrico entra en escena es como, ¿qué tendrá en manos este hijo de mil puta ahora? Y no sabés para dónde va a salir disparado, es buenísimo. Su revelación final y la pelea contra Jolene son simplemente espectaculares, brutales para los personajes, pero bueno, una maravilla para la experiencia de leer o ver el anime en nuestro caso. Sin embargo, tras ese clímax, volvemos brevemente a las andadas en prisión, aunque por suerte por poco tiempo, lo que se agradece, lo que vamos a llamar a partir de ahora el síndrome de parte 4. Y ahí es cuando irónicamente podemos notar de nuevo por qué Pushy es un arma de doble filo, porque por un lado es un gran villano, pero por un lado él termina eclipsando todo más. Lo único que te interesa es ver qué pasa con él, y ya los otros villanos de relleno es salir de acá. No sé si habrá pasado el resto, por favor coméntamelo abajo, pero cuando llegaron los hijos de Dio, era como todo bien, todo más que bien. Quiero ver el plan de tu padre y quiero ver lo que está haciendo el novio de tu padre con ese bebé verde, no hinche las pelotas, salí de acá. Por eso es una lástima que aunque el elenco principal y el villano son sólidos, la mayoría de los enemigos secundarios me parecieron bastante olvidables y muchas veces redundantes, así sus stands sean creativos. O sea, en JoJo suele haber un balance entre un poder creativo y una personalidad memorable que hacen al enemigo, y acá simplemente eso no está siempre presente. Creo que es un síntoma del agotamiento creativo del autor, que él mismo dijo que estaba teniendo en ese periodo de su carrera y que justamente por eso quería terminar JoJo. Incluso volviendo a la idea de los hijos de Dio, personalmente no me hizo clic, literalmente olvidé quiénes eran todos estos muchachos luego de la primera lectura que tuve, y fue recién para la remirada y relectura para este video que me acordé de ellos. Se sienten como un desperdicio más o menos, con un lugar por debajo de lo que tendría que ser dentro de la narrativa este concepto. Y obviamente acá surge el gran debate histórico de que estaba todo regalado para que Giorno entre en escena, donde entiendo que Araki no lo meta porque Gold Experience Requiem definitivamente rompería todo punto de tensión, pero faltó, aunque sea una justificación o incluso algo mejor, una forma creativa de limitar a este personaje, ya que la historia logró derrotar de una forma distinta a Yotaro, y si se hubiera animado a intentar hacer lo mismo con Giorno, me parece que la tensión y el impacto de Pushy como enemigo sería todavía más grande. Y todo esto es una lástima porque en un sentido la inacción de parte 6 es la que da origen a muchas críticas a parte 5 de sentirse desconectada del resto de JoJo, y creo que no es responsabilidad de Ventorio, es responsabilidad de Stone Ocean. O sea, es Stone Ocean la que tiene que tomar esos elementos previos. Y considerando que es el final de todo, no me parece tampoco una crítica fuera de lugar que la gente demande la inclusión de más elementos de parte 5 e incluso parte 4. Pero bueno, finalmente nos queda hablar de el plan y por ende el final son algo controversiales. La voluntad de Dio se basa en la teoría de que la gravedad afecta al tiempo acelerándolo para crear un universo donde todos sepan su destino y puedan hacer las paces con ello. En un sentido, ¿es realmente malo? O sea, el destino es una fuerza que domina a JoJo y toma una forma más fuerte en parte 5, y acá directamente vemos que Dio en un sentido entiende que no es algo que se puede derrotar, pero por lo menos de cierta forma se lo puede empatar, haciendo que ya no tenga un velo de misterio para los mortales luego de alcanzar el, entre comillas, cielo. Pero incluso el plan nos informa de Pushy, que es fanático porque si bien sus actos son de una fe absoluta a la figura de Dio, también que el plan funcione le permite a este cura liberarse de la carga que lleva sobre sus hombros. O sea, Enrico, Pushy y Weather Report son hermanos, spoiler, pero no lo supieron hasta mucho después. Pushy por celos desencadenó eventos para que Weather viviera una tragedia que lo llevó al borde de la muerte, y además sin quererlo le costó la vida de su propia hermana Perla. Entonces Pushy tiene que hacerse una gran pregunta para seguir adelante.
¿Puede Enrico creer en la gravedad? En JoJo, la gravedad es la expresión empírica del destino, es aquello que está fuera de nuestro control. Si Puyi alcanza el cielo y confirma que está todo escrito en piedra, entonces puede ser libre de toda culpa. Es increíble porque en un sentido Stone Ocean es la historia de un sacerdote buscando una señal que le permita perdonarse a sí mismo. Entonces ahí surgen dos preguntas re importantes que elevan todavía más el debate. El primero es si realmente Enrico pudo llevar adelante el plan a la perfección, porque como dice Dio, ese mejor amigo necesario para alcanzar el cielo debe ser capaz de controlar sus propios deseos egoístas. Dio lo plantea desde los vicios, pero buscar el quitarse el peso de la muerte de su hermana de una forma tan desesperada ¿no cuenta como un acto egoísta? Y de ese ser el caso, el Made in Heaven que vimos, ¿es imperfecto? Por otro lado, también ahora con toda una nueva perspectiva, luego de entender el plan, nos preguntamos, ¿Dio perdió realmente en Stardust Crusaders? Porque el plan, al destruir su stand, involucraría su propia muerte. ¿Acaso Dio encontró un último momento de grandeza al finalmente dejar de lado su egocentrismo y entregar su propia vida para que el resto de los mortales pueda empatar con el destino al saber todo lo que pasó y les pasará? Y más allá de que discutamos los detalles de cómo se ejecutó el plan, cómo fueron los desenlaces, para mí el poder hacernos todas estas preguntas y más explican la razón por la que estoy tan enamorado del plan para llegar al cielo, dejándonos en un velo de sombras la naturaleza de lo que le permitió a Dio formularlo todo. El resultado final, si bien controversial, es fantástico, pero agridulce entendiblemente cuando pensás que bueno, en ese tramo último, gracias a que sobrevive Emporio y con él lo hace la voluntad de los Joestar, podemos ver un final en un sentido feliz para los protagonistas de esta parte, pero al mismo tiempo podemos decir que Jolyne y sus amigos siguen vivos si se forjaron de otra forma debido a experiencias distintas. Es difícil, porque es feliz pero es triste el final, pero en un sentido está bien, quedan la puerta abierta a muchas interpretaciones del final, donde solo hay algo seguro: los Joestar finalmente logran escapar del conflicto eterno contra Dio victoriosos. Es una conclusión valiente donde al coste de absolutamente todo termina el conflicto de tantas décadas, que entiendo que puede ser frustrante para muchos, pero si lo pensás es absolutamente Joestar. Es un eco de una escala mucho mayor de ese último momento entre dos hermanos abrazados en llamas.